Mi nombre es José Julián Ramírez, estoy inscrito al curso de Ingeniería de Telecomunicaciones y este video es para la fase 3 del curso. Me correspondió o escogí uno de los temas que es sobre el servidor VPS. Voy a explicar qué es, cómo funciona y dónde podemos encontrar o cómo podríamos llegar a adquirir un servidor VPS y cuáles serían como las virtudes en cuestión a otro tipo de servicio, como es el hosting, que es mucho más común. Entonces, servidor VPS, Virtual Private Server. ¿Qué es un servidor VPS? Un servidor virtual privado, el VPS, que es por sus siglas en inglés, que es Virtual Private Server, es una partición virtual dentro de un servidor físico que se le asigna recursos exclusivos a cada partición. Estás otorgando acceso raíz que permite instalar un sistema operativo y trabajar con alto grado de libertad. ¿En qué sentido? Como tal, es como si fuera una máquina virtual dentro de un servidor donde se le puede instalar y uno tiene acceso, tiene acceso total a él, que uno puede instalarle el sistema operativo que uno quiera. También uno puede contratar los recursos de la máquina de acuerdo a las necesidades de cada persona, de cada cliente, debido a que uno puede contratar una memoria RAM de 4, 8, 16 GB, ya también de acuerdo a las capacidades del cliente y también de acuerdo a las necesidades del tráfico que nosotros vayamos a usar. En este caso, si lo vamos a usar para un tráfico web, que sería una página web o un portal web. El hosting VPS, el Hosting Virtual Private Server, es uno de los servicios de alojamiento más populares que pueden elegir para tu sitio web. Utiliza tecnología de virtualización para proporcionarte recursos dedicados privados en un servidor con múltiples usuarios. No significa que el Virtual Private Server sea solamente para un cliente, también se comparte, pero lo que sí le garantizan es los recursos de la máquina el cual el cliente está contratando, que eso es lo que diferencia del hosting regular que normalmente nosotros contratamos para hacer uso de páginas web, pero ya hechas en WordPress, en Wix, que son páginas web un poco más sencillas, un poco más que no necesita tanto recurso de la máquina. Y además que en el Virtual Private Server uno puede tener cuantas páginas web quiera, puede tener absolutamente todas las que quiera, mientras que los recursos de este servidor, los recursos que uno está contratando, lo permitan. Es una solución más segura y estable que el hosting compartido, donde no se obtiene espacio de servidor dedicado. Sin embargo, es de menor escala y más barato que alquilar un servidor completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando como decirlo así, una máquina virtual en donde nosotros contratamos unos recursos de la máquina específicos para nuestro trabajo, para nuestra necesidad, pero no estamos contratando todo el servidor físico como tal. Estamos creando una máquina virtual y abstrayendo de ahí recursos o sustrayendo recursos de esta máquina. Y así también pueden tener otro usuario, el cual también sustrae recursos que le quedan a la máquina, pero cada uno va a tener los recursos de los cuales contrata, independientemente del uso que dé de ellos, que es diferente al hosting normal, que es muy diferente y que cuando se comparten los recursos pueden tener 1000 usuarios un servidor y hace como hace la petición cuando se necesita un recurso de un cliente, entonces usa recursos de toda la máquina, pero no hay unos recursos dedicados exclusivos para cada uno de las particiones, que en este caso serían máquinas virtuales que el cliente contrata.
con unas características específicas. ¿Para qué sirven? Pues sirven para trabajos de software, para diseño de software, pero se usa mucho para portales web. Para portales web, ¿con qué? Con bases de datos, con absolutamente todos los proyectos que uno necesita para el desarrollo de software, porque es mucho más flexible y el cliente puede instalar, puede decir, no, yo quiero instalarle Linux, le puedo instalar Ubuntu, le quiero instalar Red Hat o le quiero instalar Windows. O sea, el cliente realmente tiene total acceso a esa máquina virtual y instalarle cualquier programa que él desee. No como el hosting normal que realmente tiene esto ya preconfigurado y limitado para cada uno de lo que uno contrata, en este caso. Estabilidad y rendimiento. Se puede aumentar las características de la máquina cuando sea necesario. Si uno nota que tiene un tráfico web inmenso y que de pronto mes a mes va creciendo, entonces uno puede simplemente pues contratar un poco más de características de la máquina y esto hace pues que sea mucho más estable y el rendimiento sea mayor. En caso de que uno pueda adquirir un mejor espacio en la máquina y que de parte del proveedor del servicio me esté garantizando que esas características que yo estoy contratando sean las que realmente mi sitio web, o en este caso donde yo pongo todos los archivos, sea el que esté funcionando de esta manera. En este caso también entonces la eficacia, pues el tiempo de respuesta es mucho menor, porque no es que miles de personas estén compartiendo un servidor y que es de acuerdo a la petición de las personas, de los clientes, perdón, en este caso de los clientes a través de internet, sino que se está garantizando que úsese o no se use su espacio, sus características, sus recursos contratados del servidor, pues están ahí para cualquier momento que nuestros clientes, en este caso el cliente web o los usuarios web, lo necesiten. Aquí vamos a ver varias opciones que hay. Por ejemplo, de un hosting normal, común y corriente, se usan, por ejemplo, 6 GB de espacio. En este caso, por ejemplo, miremos este precio normal, que es como el más bajo. 6 GB de espacio, 7 correos corporativos, calidad certificada de ISO, constructor de zip. Eso es lo que digo que es totalmente preconfigurado, ¿sí? Todo esto es preconfigurado en la parte cuando uno adquiere un hosting, pero pues no es un Virtual Private Server, es un hosting común y corriente. Toda esta parte está preconfigurada y el servidor realmente se comparte entre todos y entre todos usan los recursos. En caso contrario, por ejemplo, que las grandes compañías como IBM y como Microsoft Azure, ellos venden este servicio. Obviamente es un poco más costoso porque es para clientes que realmente usan de una manera mucho más, con una experticia mucho más mayor y que necesitan pues grandes volúmenes de información y grandes proyectos en este caso. Entonces es un poco más costoso que el hosting cotidiano. Por ejemplo, IBM vende este tipo de servicio, que es el Virtual Private Server. Y pues aquí está diciendo que tiene mucho más rendimiento, minutos, transferencia de datos más breves, pues porque es mucho más eficiente que el hosting normal, ¿sí? Y le dan a uno la opción de configuración, por ejemplo, aquí lo tengo, la opción de que el cliente realmente sea el que configure con las características que él necesita y también con su capacidad económica
los recursos de la máquina virtual en este caso. Entonces podemos tener, por ejemplo, decir pues en dónde va a estar entonces el servidor, el centro de datos, decir pues nuestro procesador, cuántos cores dedicados, ¿sí? Porque son dedicados. Entonces aquí si es uno de 2 GHz or high scores dedicated, $139 en este caso, que siempre es mucho más costoso que un servidor normal, que un hosting común y corriente. Por ejemplo, acá podemos tener diversas memorias RAM ya de acuerdo a lo que uno vaya a usar y los programas que uno pueda instalar en ese sistema operativo que uno va a instalar. Entonces podemos tener por ejemplo, podemos programar directamente allí, instalándole programas de diseño, pero para ello ya tendríamos que tener unos recursos mayores para poder tener en Node.js, por ejemplo, para crear ese tipo de proyectos. Por ejemplo, 1 GHz, 2 GHz, y aquí están pues, los diversos precios, hasta 242 GHz, que sería pues, ya algo muy top de la línea, top the line en English. Por ejemplo, el STEM es que uno puede instalar los sistemas operativos, ¿sí? Uno puede contratar prácticamente, decirle, no, yo quiero con Debian, Microsoft, Red Hat, Ubuntu, o SendIOS, ¿sí? Entonces uno puede manipular de una manera mucho más abierta este tipo de servicio con respecto al hosting, que viene totalmente preconfigurado con Apache y nada más. Podemos tener varios discos duros, ¿sí? Podemos como ver aquí, por ejemplo, ellos proveen hasta 5 discos duros y de grandes capacidades como 2 terabytes. Por ejemplo acá, entonces ya podemos configurar el tráfico, que ya es de acuerdo a las capacidades del cliente en cuestión económica y también sobre todo de las necesidades del cliente, no tanto de la capacidad, porque sería pagar a veces de más sin tener la necesidad. Entonces pues es mucho más grande que un hosting común y corriente, como lo ven acá. Entonces de 20.000 gigabytes bandwidth allotment, y pues el costo es bastante mayor. Por eso es para gente, ya para un uso exclusivo, para un uso mucho más profesional, o mucho más para una empresa más grande, realmente. Estos puertos de enlace, entonces para que sea mucho más estable, direcciones IP secundarias públicas, para poder generar ese acceso mucho más rápido, dirección IPv6 primarias, todo esto se puede contratar, como lo ven, estáticas públicas, y pues explicaciones del sistema operativo, o sea, todo lo que pueden tener. Realmente es muy completo. Este software panel de control ya sería para administrar software de bases de datos, etc. Pero además, como el administrador realmente nos da, cuando se adquiere un Virtual Private Server, adquieren total control de la máquina. Entonces puede instalar realmente cualquier programa, ¿sí? Aquí le están dando como unos indicios o unos programas que puede preconfigurar, que puede preinstalar, pero realmente pues puede hacerlo después.